Bueno, queremos darle la bienvenida a todos los que están aquí en Visión Familiar, en alguna de nuestras reuniones. Bienvenidos esta mañana. Hoy vamos a continuar y vamos a terminar con nuestra serie sobre ¿estás muerto? ¿Y ahora qué? Hemos mirado bastante cosas las últimas 3 semanas. Miramos acerca de la muerte. Creo que una de las cosas que aprendimos es que la muerte es separación. Todos digan conmigo, la muerte es separación. Y para un cristiano es tan importante saber que el día que nosotros nos separemos de este cuerpo, nos vamos a unir con el Señor. Porque lo opuesto a la palabra muerte es la palabra vida. Y la palabra vida no es separación, sino que la palabra de vida es unión. Entonces el día que nosotros muremos y dejemos este cuerpo aquí, nos vamos a separar del cuerpo para poder unirnos con el Señor. Miramos acerca del infierno. Dile que está a tu lado, no quieres ir a ese lugar. Ese lugar es horrible. No fue creado para nosotros. No sé por qué el hombre, a veces la raza humana es tan terca, ustedes no, pero otra gente, que queremos terminar en el lugar que no fue creado para nosotros. Miramos nosotros lo que dice la Biblia, que el infierno no fue creado para el hombre, sino para Satanás y por sus demonios. Entonces el infierno no fue creado para ti. Y la semana pasada hablamos acerca del cielo. Y miramos el cielo, ahí sí queremos llegar todos al cielo y pasar la eternidad con el Señor. Pero hoy vamos a estar hablando sobre preguntas y respuestas. Básicamente vamos a estar contestando algunas de las preguntas que alguna de la gente durante las últimas semanas han tenido. ¿Cuántos han tenido alguna pregunta desde que empezamos esta serie? Levante su mano. Bueno, ¿cómo será? ¿Cómo va a ser? ¿No? ¿Y quién va a llegar? Y es importante saber lo que vamos a establecer hoy. Toda respuesta que vamos a dar hoy, vamos a tratar de que sea lo más apegado a lo que la Biblia dice. Ahora, cuando yo digo eso, usted puede decir, bueno, pastor, no que decimos todo lo que la Biblia dice, sí, pero hay cosas que la Biblia no dice claritamente. Por ejemplo, la Biblia no te dice exactamente con qué mujer casarte, pero Dios te da una idea con quién debes escoger. Entonces, cuando hablamos de la muerte y hablamos de la eternidad, hay cosas que no exactamente dice, pero aplicamos los principios de Dios cuando no encontramos un verso. Entonces hoy vamos a hablar acerca de preguntas y respuestas. Yo haré lo mejor que puedo de contestar algunas inquietudes que tienen y de ahí pues le pedimos a Dios que nos dé entendimiento en todas las cosas. Primera pregunta es la siguiente, si quieres anotarlo. ¿Los mascotas estarán en el cielo? No. Para algunos de ustedes eso es una risa, ¿no? ¿Qué importa? Por ejemplo, si usted es colérico, usted dice, ¿qué importa si los perros estén o no estén? Pero escúcheme bien, para alguna gente es un tema importante. Hay gente, por ejemplo, yo he conocido personas que se quedan solos toda su vida, o que después de que alguien fallece en la familia, el perro o el gato o el conejo viene a ser el mejor amigo de la familia y realmente la persona llega a amar al mascota como si fuera un miembro de la familia. Yo he visto personas que tratan mejor a los perros que a los humanos. Incluso tengo una amiga que ella es pastora, pero trabaja con un ministerio de sacar los caninos, los perros de la calle, curarlos y encontrarles un hogar. Entonces usted a lo mejor se ríe porque dice, bueno, ¿qué importa? Pero hay gente que realmente es importante. Quieren saber si Whis, que es como se llamaba mi perro que ya falleció, si va a estar en el cielo. ¿Por qué? Porque es importante para alguna gente, porque es algo que es cercano al corazón de la persona. Entonces la pregunta es, ¿los mascotas estarán en el cielo? Déjame hacer una pregunta. A ver, ¿cuántos de ustedes creen que los mascotas estarán en el cielo? Levanta su mano. A ver. Levántala en alto. Wow, ok. ¿Y cuántos no creen que los mascotas estarán en el cielo? Levanta la mano. ¿Y cuántos no le importa? Digo, hay algunos que no le importa. Ahora ese perrito que acaban de pasar salió de la película, no sé si la vieron ustedes, que se llamaba Todos los perros van al cielo. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Digo, ¿qué es lo que la Biblia dice acerca de un mascota yendo al cielo? Fíjate, cuando yo tenía 7 años de edad, yo tenía un perrito que se llamaba Lucky. Era un pastor alemán mezclado con un Doberman Pinscher, el Pinscher. Y mi papá un día se enojó porque el perro hacía un escándalo y rompía todo y se comía todos los zapatos, que agarra el perro, se lo lleva y se lo regresa al dueño. Y yo lloré como por 2 días. Yo quisiera pensar que cuando llegue al cielo ahí voy a ver al Lucky que va a venir
me va a lambear la cara, pero la verdad, ¿qué dice la Biblia acerca de los perros? Bueno, en sí la Biblia no dice que los perros van a ir al cielo. Por ejemplo, sabemos lo siguiente. ¿Qué es lo que sabemos? Bueno, sabemos que Cristo murió por todos los hombres. Sin embargo, la Biblia no dice que Cristo murió por un animal. Entonces, la Biblia dice que para ser salvo uno tiene que creer en el Señor Jesús. Y la Biblia no dice que un perro puede creer. Otra cosa dice la Biblia, que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Y sabemos que Dios creó a los animales, pero no los hizo a su imagen y semejanza. Entonces realmente cuando hablamos de que si un animal, si un mascota va a llegar al cielo, la respuesta realmente es dudable. Porque entonces tuviéramos como que preguntarnos, bueno, ¿qué perros califican? Por ejemplo, como no pueden ser salvos a través de la fe, como no pueden confesar que Jesús es Señor, ¿qué si tal vez dijéramos, bueno, a lo mejor van a llegar los perros buenos? A ver, ¿cuántos tenían un perro, un gato, un animal bueno? Levantan así, usted dice, mi perro sí va a llegar al cielo. No, una carita tan dulzura. Y hay unos perros fieles. Hay una película que salió de un perro, yo no la vi, mi hijo me contaba, de un perro que se esperaba en la estación del tren por no sé cuántos años para que llegara su amo. Digo, si alguien va a ser salvo, que ese perro sea salvo, ¿no? Pero ¿cómo calificamos si un perro, un animal, un mascota? Yo me acuerdo cuando Abraham, mi hijo, creo que tenía 5. Un día le compré un conejo y él quería mucho ese conejo, y un día lo abrazó tanto que le sacó el espíritu, le sacó la vida. Y me dice, papi, ya no se mueve, ya no se mueve. Tuvimos que ir a enterrarlo. Yo quisiera creer que su conejo va a estar en el cielo. Pero si preguntáramos, bueno, a lo mejor los perros buenos, a lo mejor si no orinó mucho en la alfombra, no se comió los zapatos, a lo mejor si fue un perro más pacífico, un gato que no arañó tanto. El otro día llevamos un gato a la casa y mi hijo dice, no, lo voy a regresar, está muy malo este gato, me quiere arañar demasiado. Bueno, ¿qué califica? A lo mejor, yo sé quién va a ser salvo, los perros y los gatos de los cristianos, ¿será? La verdad que yo no quiero romperle el globo, a lo mejor posiblemente su perro, su gato va a estar en el cielo, pero bíblicamente no hay ninguna evidencia que nuestros mascotas van a estar en el cielo. Ahora, sabemos que va a haber animales en el cielo. Fíjate lo que dice un momento en Isaías capítulo 11, en el verso 6 y 7, dice, cuando llegue ese día, el lobo y el cordero se llevarán bien, el tigre y el cabrito descansarán juntos, el ternero y el león crecerán uno junto al otro y dejarán guiarse por un niño. Pequeño, la vaca y la osa serán amigas, sus crías descansarán juntas y el león y el buey comerán pastos juntos. Wow, se va a ver animales en el cielo. Incluso, ¿se acuerdan usted en qué va a regresar Jesús a la tierra? No va a regresar en un cohete, va a regresar en un caballo. ¿Alguien sabe? ¿No leen su Biblia? ¿Caballo qué color? Ok, un caballo blanco. Entonces sí va a haber animales en el cielo, pero no creo que van a estar los nuestros. Pero bueno, acuérdate, lo bueno es que no va a haber tristeza en el cielo, si usted no va a estar agüitado si no lo ve. Segunda pregunta. Ahora, esta pregunta puede ser un poco capciosa, puede ser un poquito difícil de contestar. Sencillamente yo hubiera querido tal vez evitar esta pregunta, pero es una pregunta que se hizo y la vamos a hacer esta mañana. Y la pregunta 2 es, ¿debe un cristiano ser cremado o debe siempre ser enterrado? Ahora, esa es una pregunta que lo llamamos una pregunta polémica. Cuando nosotros decimos polémico, significa que no hay claridad en la Biblia en cuanto que diga el cristiano tiene que ser enterrado y descomponerse dentro de la tierra. No hay un verso que dice que si el cristiano es quemado o cremado, no va a ser salvo. Entonces es importante saber que realmente la Biblia no es clara en este asunto. Alguna gente dice, pastor, vamos a crear nuestro ser querido. ¿Qué cree usted? Bueno, yo soy de los que entiérrenme, no quémenme, ¿no? Pero si te pones a pensar realmente, será más difícil para Dios resucitar un cuerpo quemado, cremado, a un cuerpo enterrado. Ahora, yo no le estoy enseñando este punto para que usted decida si va a cremarse o no se va a cremar y se va a enterrar, pero es una buena pregunta que debemos hacernos. Ahora, entiende esto por favor. En el Antiguo Testamento, Dios prohibía a los israelitas a pasar sus seres queridos por el fuego
como hacían las otras naciones. Incluso los israelitas y los cristianos, ellos no permitían la cremación porque querían separarse de cómo los paganos hacían las cosas. Eran dos diferentes culturas, entonces es importante saber eso. Pero cuando nos ponemos a pensar acerca de que si una persona tiene que ser cremada, tiene que ser enterrada, debemos hacernos algunas preguntas. Si ustedes saben que la mayoría de los cristianos en el principio del comienzo de la iglesia, muchos fueron mártires, muchos murieron por su fe. Incluso hasta el día de hoy hay personas muriendo por su fe. Muchos de ellos fueron quemados. Incluso el otro día yo estaba estudiando un poquito sobre cuando querían terminar una carretera muy importante principal en Roma. Hicieron lo mismo que hizo Nerón. Tomaron a cristianos, los envolvieron en pieles y los usaron como lámparas, los encendieron en fuego para poder trabajar toda la noche y no tener que parar de terminar la carretera que para ellos era tan importante, para que vieras el valor que tenían entre un cristiano y una obra pública. Estaban dispuestos a matar y a quemar a cristianos, a nuestros hermanos en la fe, porque para ellos eran gente despreciable, y los quemaron. Entonces, si ser cremado o ser quemado es una exclusión de llegar al cielo, pobres mártires murieron en vano. Ellos murieron quemados. Ahora, yo no estoy diciendo que usted debe ser cremado o que debería permitir a alguien ser cremado, pero cuando hablamos de que alguien se queme, otros cristianos han muerto en fuegos. En algún lugar, sé que mucho en Indonesia sucede, donde queman las iglesias. Una bomba explota y la gente allá dentro de la casa o dentro de la iglesia, gente cristiana, muere quemado. Bueno, entonces dijéramos que esa gente tampoco puede ser salvo o no van a poder ser resucitados. La pregunta es, ¿será más difícil para Dios resucitar un cuerpo que está descomponiéndose en la tierra a un cuerpo que fue quemado y a lo mejor echado en cenizas en el mar? Yo creo que para Dios, di conmigo, no hay nada imposible para nuestro Dios. Dice, pues cuando los muertos resuciten, no se casarán, ni se entregarán en matrimonio. En este sentido serán como los ángeles del cielo. Ahora, esa historia, Jesús está contando esta historia de un hombre que viene y le pregunta, bueno, Señor, había una mujer que se casó con un hombre y el hombre murió. Y la ley dice que si un hombre muere sin dejar descendencia, que su hermano se case con ella y tengan hijos para que no muera la herencia de su hermano. Dice, pero se casó con el segundo y ese también murió. Y el tercero, y el cuarto, y el quinto. Digo que eran 7 que le murieron. Y la mujer nunca tuvo hijos. Y le preguntan, ¿de quién va a ser la mujer en el cielo? Y Jesús dice, mira, ustedes están errados. Cuando estemos en el cielo, allá ni nos vamos a dar en casamiento, ni estemos casados allá. La Biblia nos enseña que en el cielo no vamos a estar casados. Ahora, tengo una foto, no sé si la tienen ahí, una foto, no se ve muy bien, pero esos fueron, la pastora y yo hace casi 23 años atrás. Qué feito estaba yo, ¿verdad? Gracias a Dios que el tiempo lo hace. Ese es el beso masivo que le di, no hombre, después de 6 meses no haberla besado, se fue el beso de oro. Y 22 años después todavía estamos enamorados. Me gustaría, como dije la semana pasada, poner una petición especial. Señor, que Vero pueda ser mi compañera de domicilio. Como no nos podemos casar, pues déjanos por lo menos compartir la mansión, ¿no? O si no, por lo menos pedir que pueda ser mi vecina, ¿no? Pero bueno, si ella está allá arriba en uno de los 1400 pisos de altura del cielo que miramos la semana pasada, y como mi cuerpo no va a tener límite, la voy a ir a visitar de vez en cuando. Pero la respuesta es no. Fíjate que ayer que estaba preparando la charla un poquito, yo pensaba, bueno, es como si Dios dice, en la tierra es tuya, pero después es mía. Entonces la verdad que cuando estemos allá, no vamos a estar ya casados. No vamos, ahora tal vez haya algún tipo de relación de amistad, porque pues nos vamos a conocer, pero no va a haber ningún matrimonio. Entonces permíteme darle un punto de vista muy importante. Disfruta su matrimonio ahora. Ámense ahora.
quiéranse ahora. Dígase el uno al otro cuánto lo aprecia, cuánto lo ama, cuánto lo necesita, qué especial es para ti. ¿Por qué? Porque el día que ya no estemos en este cuerpo y el día que nos volvemos a ver en la resurrección, Jesús dijo, ya no nos vamos a dar en matrimonio ni en casamiento. Entonces, la pregunta es, ¿habrá matrimonio en el cielo? La respuesta es no. Entonces, la segunda pregunta, perdón que se lo diga, que aguántese. ¿Habrá sexo en el cielo? No. Como no hay matrimonio y el sexo es para Dios es entre el cuadro matrimonial es santificado, no va a haber sexo en el cielo. Ahora yo sé que algunos se acaban de, ya están desilusionados, ¿no? Le quiero decir que tenemos consejeros allá afuera para ayudarle cuando salga, si necesita oración. Pero no, tenlo por seguro, cuando usted llegue al cielo, usted no va a necesitar eso. Usted va a estar completo, satisfecho en Cristo Jesús. Pregunta número 4. ¿Deberíamos intentar hablar con los muertos? Sabes, más en la cultura hispana, cómo es tan común que la gente diga cosas como, bueno, desde que murió un familiar me visita. Cosas así se oye a veces, ¿no? O personas que se ponen a consultar a los muertos. Y la verdad que en Latinoamérica y más en México, ya en unos días vamos a tener lo que se celebra en México del Día de los ¿qué? De los Muertos. Donde llevan comida a un altar, esperando que los espíritus de nuestros familiares vengan a comer. Por favor. Ya miramos que la palabra dice que cuando estás muerto estás separado del cuerpo, vas a uno de dos lugares y no es como que tuvieras un pase para ir y venir como tú quieras. Ahora la pregunta es, ¿deberíamos nosotros intentar hablar con los muertos? Ahora déjame hacerle algunas preguntas porque yo no sé cuántos de ustedes jugaron la Ouija cuando eran jóvenes. La Ouija puede aparentar ser un juego muy inofensivo. Que la Ouija es hablar con espíritus y hablar con muertos. Y yo jugué ese juego antes de ser cristiano. Yo me acuerdo que una de las primeras veces que yo fui a la iglesia, ya de mayor, creo que ya tenía 20, me acuerdo que ellos hicieron un llamado, curiosamente ese día, que toda la gente que alguna vez había jugado con la Ouija pasara enfrente. Bueno, yo pasé, oraron por mí. No tuve ninguna manifestación ni ningún chamucao, pero oraron por mí. Yo me acuerdo que yo tuve un mini encuentro con Dios, de que empecé a sentir el quebrantamiento en mi vida. Pero yo recuerdo cuando jugué con la Ouija, las amenazas que la Ouija le hacía a gente que estaba ahí presente. Incluso a una la amenazó de muerte y le dijo que si él no la puede tener, que nadie la iba a tener. Y no, hombre, nos asustamos un chorro y agarramos la Ouija y la fuimos a tirar arriba de un puente para abajo. Y mi amigo, cuando regresaba de tirar la Ouija, casi lo mata un carro. Ahora, en nuestra cultura es muy conocida que la gente, cuando uno es niño, se sienta en un lugar oscuro y empieza a convocar a los muertos. Y a veces lo hacemos de chiste, pero aquí viene la pregunta: ¿es un juego inofensivo o es algo peligroso? Porque en realidad es algo peligroso. Tenemos películas que yo sé que tal vez yo puedo ser un poquito extremista, aunque alguna gente dice que soy liberal. Puedo ser extremista en decir, como las películas de Harry Potter, donde uno va y luce inofensivo y luce de aventura, pero es todo una escuela de brujos y de brujas. Encantos. Y usted no vaya a creer que ellos están como inventando los encantos. Esa gente gasta dinero suficiente para buscar encantos verdaderos y incluirlos en las películas. Y mira la vida de la gente que ha salido en ese tipo de películas, cómo su vida ha sido afectada. Gente ha muerto, gente ha estado enfermo, gente ha tenido problemas psicológicos, problemas de drogas. ¿Por qué? Porque no es algo inofensivo. Cuando uno empieza a buscar lo oculto, aunque sea jugar, por ejemplo, se sabe de muchachitas que agarran la Barbie. Escuche bien esto. Y dicen que la Barbie es la muchacha que le gusta a su novio y le empiezan a pegar. ¿Inofensivo o peligroso? Entonces realmente uno debe entender que si debemos nosotros hablar con muertos, por supuesto que no. No es un juego, no son tontadas de jóvenes, son cosas incorrectas. También lo que dice la Biblia en Deuteronomio 18:10.
Y vamos a leer hasta el versículo 12. Dice, por ejemplo, jamás sacrifiques a tu hijo o a tu hija como una ofrenda quemada. Tampoco permitas que el pueblo practique la adivinación, ni la hechicería, ni que haga interpretación de agüeros, ni se mezcle en brujerías, ni haga conjuros. Tampoco permitas que alguien se preste a actuar como medium o vidente, ni que invoque el espíritu de los que muertos. Cualquiera que practique esas cosas es detestable a los ojos del Señor. Precisamente porque las otras naciones hicieron esas cosas detestables, el Señor tu Dios las expulsará de tu paso. Clarito, clarito. Eso de leer las manos, de que si la línea de la vida es larga, si es corta. Aquí en nuestra ciudad hay muchos gitanos. ¿A cuántos le ha tocado alguna vez conocer un gitano? Aquí teníamos en la iglesia un grupo de casi 30 gitanos. En un tiempo teníamos una célula de como 50 gitanos que buscaban a Dios, pero entre ellos todavía hacían sus cosas. Leían las manos y todo. Y yo me acuerdo la primera vez que yo iba a una tienda, a un mercado, y una señora dice, oye, y me quiso agarrar la mano. Le leo la mano, digo, bueno, si tú puedes leer mi mano en la velocidad que yo la levanto y te la impongo en tu frente, entonces léela. No, está bien, usted es cristiano y no sé. Ellos saben. Una vez había un amigo mío, trabajaba en un mercado donde había una mujer que puso un puesto de adivinación y de leer cartas y todo eso. Y empezaron a sentir muchas cosas muy malas en el mercado. Entonces un día me dijo, ¿podías venir a orar? Y yo digo, claro, voy a ir a orar. Y entré a la tienda y reprendí ese lugar. Lo declaré que se cerrara. No, en 2 semanas estaba cerrada, el lugar ya estaba cerrado. No deberíamos consultar, no deberías ir con un brujo, no deberías ir con un hechicero. ¿Sabes lo que nos pasa? Nos desesperamos. Hay mucha gente que aún cristianos, tristemente, que se desespera porque las cosas no salen como ellos quieren y empiezan a pensar que hay otras alternativas. Vamos a ir a un lugar que conozca una persona que te hace esto, que te saca el huevo, te la pasa por atrás, sana colita de rana, rompe la yema, te sale algo feo. Todo eso es diabólico. Dice Dios que eso es condenado, es detestable, y el Señor no va de acuerdo con eso. Amén. Entonces no debemos hablar ni consultar a los muertos. Hay quien busca el confort, ¿no? Permítame explicarle algo. Hay quien busca el confort. En el otro lado, la gente a veces de dinero que quiere hablar con un ser querido que perdió. A veces fue un hijo, una hija, que no pudo tener lo que dice en inglés closure, que no pudo hablar con la persona cuando murió. Y por sentirse bien empiezan a hacer conjuros y empiezan a buscar. Y aparece de no sé qué, aparece para hablar contigo. Y sí hay una manifestación, pero es un demonio, lo que llaman en inglés familiar spirits o espíritus familiares. Ellos conocieron cosas de la vida de la gente y hablan a través de un medio. Yo siempre he dicho, si usted sabe, pero mi mamá es judía. Pero cuando mi mamá estaba más joven, ella fue varias veces a ver a brujos. Y en su tiempo de que ella fue a ver brujos, le dijeron lo siguiente: dijeron que ella tenía una negrita detrás de su hombro, que significaba que ella tenía un espíritu que le daba el poder de ser un medium. Mi mamá podía haber sido un medium si ella hubiera decidido. Cuando ella comenzó a crecer, cada vez que iba a un lugar donde habían cubanos, porque mi mamá creció en Cuba, le decían siempre, ¿sabes que tienes una negrita detrás de tu hombro? Siempre se lo decían. Pero como mi mamá era judía, de alguna manera tenía un temor de Dios. Si te pones a pensar, los judíos tenían mucho, de alguna manera Dios tenía que decirle constantemente, no te juntes con ellos, no seas un medium, como si eso espiritual quería seguir al pueblo de Dios. Me acuerdo el día que mi mamá se convirtió a Jesús. Y Dios me dio una palabra que yo me había olvidado hace muchos años, me había olvidado. Me dijo Dios, la negrita se ha ido. Mi mamá fue libre de eso. Porque sí te voy a decir algo de mi mamá. Mi mamá, y yo digo que era por esta razón. Mi mamá un día, gente hablaba mal de mi mamá. Me acuerdo que unos vecinos mexicanos hablaban mal de mi mamá.
Decían que ella era la bruja y que ella hacía brujería y que en la casa quemaba velas. Y bueno, nosotros en nuestra casa nunca tuvimos nada así, de veladores ni nada. Mi mamá, por ser judía, una vez al año encendía unas velas por sus familiares que habían muerto solamente, por mi abuelo. Pero yo nunca fui criado realmente con esa cultura. Pero mi mamá, me acuerdo que ella un día dijo, bueno, la gente que habla mal de mí se va a morir. No, hombre, que un día el hombre va matando a la esposa. Entonces yo no dudo que ella tenía algo, pero bueno, fue libre en el nombre de Jesús, amén. Eso no es bueno hablar con los muertos, ¿ok? Son espíritus familiares y puedes traumarte, confundirte, puedes salir atado, muchas cosas pueden pasar. Número 5, pregunta número 5. ¿Puede alguien que comete suicidio ir al cielo? Esta pregunta es difícil de contestar. Difícil en el sentido de que a lo mejor hasta este tema para ti puede ser difícil. Yo me acuerdo que yo tenía una disque novia cuando era joven. Un día ella me llama al trabajo y me dice muy preocupada, Johnny, no encuentro a mi papá, no aparece mi papá, no sé dónde está. Había tenido muchos problemas él, la mamá y el papá, él se había quedado sin trabajo, ya estaba como apagando las luces. Cuando alguien dejaba las luces encendidas, las apagaba. Estaba muy nervioso el señor. Yo no era cristiano en ese tiempo, era muy joven. Y me acuerdo que ella estaba muy cargada, muy preocupada. Digo, bueno, no te preocupes, cuando salga del trabajo voy a la casa a ver si te ayudo a buscar a tu papá. Estamos sentados en la sala platicando cuando de repente la mamá entra gritando. Jamás me voy a olvidar los gritos cuando dijo, tu padre se ha matado. Era como si en ese momento uno entra como si el mundo se alentara, ¿no? Yo sé, a lo mejor alguien aquí ha perdido un ser querido así y es muy difícil, pero la pregunta es, ¿puede una persona que se quita la vida, que comete suicidio, ir al cielo? Es una pregunta que voy a tratar de contestar un poquito. Ahora, la Organización Mundial de la Salud reportó que 1 millón de gente alrededor del mundo muere por suicidio. Cada año, imagínate, 1 millón de personas muere a quitarse su propia vida. Son mucha gente. ¿Sabe lo que nos dice eso? Que hay mucha gente herida y confundida acá afuera en el mundo. Hay mucha gente que necesita de la iglesia. Hay mucha gente que necesita de un amigo, de una amiga. Necesita que alguien los oiga, que hable con ellos, que los aconseje. Ayer escuché de una persona de alguien de la iglesia, que conoce a alguien que tiene la tendencia al suicidio. Yo me acuerdo cuando tuvimos un encuentro hace unos años atrás. Normalmente en los encuentros tratamos de ministrar a gente que ha tenido ese problema con suicidio, pero ese día me acuerdo que sencillamente Dios me dio una palabra, que hay personas que tienen espíritu de suicidio. Pedimos cuántos había, 9 personas que habían llegado al encuentro. Entre ellos 9 estaba, algunos los conocen, Víctor y Marina, que habían llegado drogadictos al encuentro, que tenían espíritu de suicidio, que querían quitarse la vida, fueron libres. ¿Puede una persona que se quita la vida llegar al cielo? Sabes, yo me acuerdo de una historia que escuché hace muchos años, a ver si la puedo entender así. El pastor Kenneth Hagin tenía su mamá, tenía problemas mentales o problemas emocionales, no sé, no era esquizofrenia, pero sí tenía problemas de que era deprimida, se había quedado sola, tuvo que criar sus hijos, vivió en un tiempo de la recesión. Y él dice que en varias ocasiones ella intentó quitarse la vida. Ella era cristiana bautista y había intentado quitarse la vida. Incluso cuando él le preguntaba a ella años después, ella no recordaba que alguna vez ella había tratado de quitarse la vida. Dice ella, no, hijo, ¿cómo vas a decir eso? Si soy cristiana, ¿cómo que me voy a tratar de quitar la vida? Pero él dice, mi mamá trató de quitarse la vida varias veces. Lo que a ella le ayudó es que fue con un médico. Y el médico le dio un mejor consejo que cualquier pastor le pudiera haber dado, aunque le pudiera haber dado un pastor el consejo. Le dijo, la siguiente vez que sientes eso, sencillamente no le des lugar, resístelo. Lo que dice la Biblia, resiste el diablo y él huirá de ti. Ahora,
Él dijo esto, nada más quiero dejar esto a su pensar. Aquí tenemos una psicóloga, tenemos un mini psicóloga que ya va a terminar la escuela y creo que hay varios por aquí. Pero la pregunta es, él decía esto: si una persona muere porque se quitó la vida, ¿podrá salvarse? Él dijo eso es su respuesta. Él dijo esto: si te mueres de un dolor de estómago, ¿irás al cielo? Sí. Y si te enfermas de la cabeza y te matas, ¿irás al cielo? Es la pregunta. Si estás enfermo y te matas, es diferente que en tu juicio quitarte la vida, porque por un problema mental que estás enfermo. Entonces él decía, si una persona está enferma mental y se quita la vida, es igual que si alguien está enfermo de otra área y muere, y muere, va a llegar al cielo. Eso fue su respuesta. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Bueno, la Biblia realmente no dice que si te matas te vas a ir al infierno. Digo, yo no puedo decirte la Biblia dice así. Por eso cuando comenzamos la charla hoy les dije algo. Hay áreas donde la Biblia no es clarito en decir así la cosa. Pero la Biblia sí dice lo siguiente. Déjame nada más aclararle esto. La Biblia dice que matar es pecado. ¿Okay? El homicidio es pecado. Es uno de los 10 mandamientos. No matarás. ¿Okay? ¿Estamos claros hasta ahí? Ahora, suicidio es el matarse uno mismo. Entonces sí, permíteme decirle lo siguiente, y no se vaya a sentir mal si usted conoce a alguien, un ser querido, alguien que se mató, pero matarse es pecado. ¿Ok? Eso sí lo podemos decir. Si matar es pecado, matarse es pecado. Tanto que si tú le quitas la vida a otra persona o tú te quitas la vida a ti mismo. La Biblia dice que Dios le ha dado al hombre la vida, y la vida del hombre está en su sangre, y el que la derramara, ¿entiendes?, dará cuenta por ella. Entonces, el matar es pecado. ¿Cuántos saben que matar es pecado? ¿Okay? Entonces, matarse uno mismo también es pecado, pero no es un pecado imperdonable tampoco. No es como que es el pecado que no tiene perdón. ¿Me entiendes? La Biblia sí habla de que si blasfemas contra el Espíritu Santo, no será perdonado. Pero el pecado de matar a una persona o de muerte sí es un pecado que Dios puede perdonar. Incluso yo conozco personas que han matado a alguien y fueron perdonados por Dios. Incluso tengo un amigo que es predicador. Él se enfoca casi a predicar solamente en las cárceles. Él mató a un policía cuando tenía 17 años de edad en el estado de Georgia. Él estaba drogado y lo mató. Y lo metieron en la cárcel de por vida. En ese tiempo no había sentencia de muerte en el estado, por eso no le quitaron la vida. Pero él se convirtió en la cárcel. Empezó a leer la Biblia, se hizo una nueva criatura. Y cuando le hicieron, él empezó a decir, yo voy a salir de la cárcel libre, porque soy nueva criatura. Entonces, en su primer que se hace para evaluarlo, le preguntaron por qué deberían soltarlo a él. Ya ves que hacen las amendas en su sentencia. Y él dijo, porque el muchacho que mató a ese policía está muerto ya. Yo soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Las cosas viejas han pasado, todos hecho nuevo. Y le dieron un perdón. No solamente lo sacaron de la cárcel, recibió un perdón del estado de Georgia que nunca antes se había escuchado. Ahora, muerte sí, matar a alguien sí es pecado, pero que no es un pecado no perdonable. Ahora, déjame darle 4 ejemplos de personas que se mataron en la Biblia. El primero está en Jueces 9, nada más anótelo, no lo vamos a leer. Abimael le dice a su paje de armas, mátame, atravéseme la espada, mátame, quítame la vida. El segundo era el rey Saúl, que cuando estaba herido en batalla no quería morir en las manos de su enemigo, se dejó caer sobre su propia espada. El tercero es Sansón, que después de haber fracasado, de haber pecado, de haber hecho tantas cosas, le pidió a Dios que le devolviera la fuerza para poder matar a todos los filisteos, pero él también perdió su vida en el intento. Dijo, pon mi mano contra un pilar y contra el otro pilar, y comenzó a empujar hasta que el edificio se cayó y Sansón murió con ellos. Y el cuarto
realmente hay 7, pero y el cuarto es Judas, que entregó al Señor y salió, no pudo más y se quitó la vida. No estoy diciendo que esos 4 hombres están en el cielo, nada más estoy diciéndole que en la Biblia también menciona el suicidio. Entonces la verdad que no es claro si una persona que comete suicidio puede llegar al cielo o no. ¿Saben lo que han comprobado? Que toda persona, 90% de la gente que ha intentado suicidio, dentro del espacio de 24 horas, dicen, si hubiera esperado un poquito más de tiempo, no lo hubiera hecho. No lo hubiera intentado. En otras palabras, algo cambió en esas siguientes 24 horas que pudiera haberle cambiado su decisión, pero intentaron. 90% de la gente que intentaron matarse, pero no lograron morir, dijeron, si hubiera esperado un poquito más, no me hubiera quitado la vida. Imagínate que estás en un edificio de 16 plantas de altura y te avientas. Y mientras vas cayendo dices, no fue una buena idea esto, ¿no? Señor, perdóname, misericordia, ya no puedo parar esto, pero perdóname. So, concluimos con eso. Matar es pecado, pero no es un pecado imperdonable. Ahora, escúcheme bien antes de cambiar de pregunta. Si tú estás aquí hoy y tú has tenido alguna lucha con quitarte la vida, no es la respuesta. No es la solución. Es una puerta falsa. Nunca permitas que eso llegue a tu vida. Si tú tienes un problema con eso, habla con alguien. Búscame a mí, busca a mi esposa, busca un líder, habla con tu líder de célula, pero no camines ese camino solo. Yo no sé lo que lleva a una persona a querer quitarse la vida. Yo me acuerdo que yo dije, perdón la expresión, tontadas cuando yo era niño, joven, de que me quería quitar la vida porque no crecía, imagínate, como medía 5 pies, 1 pulgada así, y no crecía y tenía 17, me quería quitar la vida y lloraba porque no crecía, no crezco, y me quería, no, pero yo no me iba a quitar la vida. Pero si tú realmente tienes un problema de soledad, te sientes mal de algo que pasó en tu vida, no encuentras salida. ¿Cuánta gente no se quitaron la vida en Estados Unidos por la recesión últimas que han visto? Gente que se ha dejado llevar ese borde. Busque ayuda, por favor. Busca la ayuda de alguien que te pueda ayudar, no de alguien que te diga, está bien, incluso lo hago contigo si quieres. Hace poquito un joven le mostró a su novia la prueba más grande de amor, se mató. Yo no sé cómo la prueba más grande del amor es matarte, porque no vas a poder amar a la persona y estar con ellos, pero bueno, no cometas el error. Aquí tenemos personas que te pueden ayudar, incluso hay psicólogos que te pueden ayudar, hay líderes que te pueden ayudar. La oración eficaz del justo puede mucho. Por favor, te suplico, si tienes ese problema, no alimentes eso más, habla con alguien antes que sea muy tarde. ¿Ok? Pregunta número 6. El día que esté en el cielo podré recordar mi vida en la tierra. Esta persona pregunta, si cuando esté en el cielo voy a recordarme de mi vida, tendré recuerdo de mi vida, podré recordarme. Bueno, aquí hay 2 cosas muy interesantes. Todos tenemos áreas de nuestra vida que no queremos recordar, ¿sí o no? Digo, errores, experiencias que no queremos acordar. También tenemos muchas áreas que quisiéramos recordar. Ahora, sabemos que después de la muerte tendremos memoria. Lo miramos hace 2 semanas. ¿Se acuerda que leíamos en Lucas 16 del hombre rico que murió y se recordaba a sus hermanos? Bueno, había un recuerdo de la vida. Ahora mire 2 versos lo que dicen, porque hay quien dice sí, hay quien dice no. Hay quien dice no con este verso. Lo miramos hace 2 semanas o la semana pasada. Isaías 65, 17. Dice así: miren, estoy creando cielos nuevos y una tierra nueva, y nadie volverá siquiera a pensar en lo anteriores. Bueno, usan ese verso para decir que no vamos a estar recordando el pasado. Pero otros dicen sí, usando Lucas 16.
porque dice que vamos a recordar. Vemos que el hombre rico recordó. Entonces la pregunta es, ¿vamos a recordar o no vamos a recordar? Yo creo que sí, vamos a recordar la vida que tuvimos aquí en la tierra. Sin embargo, no tendremos recuerdos dolorosos. Entonces, creo que es como tener una mente. Usted sabe que hay una diferencia entre el cerebro y la mente, ¿no? La mente viene con la emoción, con la área del alma. Tendremos una mente renovada totalmente, donde no tendremos recuerdo de lo que nos dañó, porque dice la Biblia que allá va a quitar Dios toda lágrima, no va a haber dolor, no va a haber sufrimiento. Entonces, si estás acordando experiencias negativas, pues va a traer sufrimiento. Entonces, solamente creo vamos a tener recuerdos buenos en nuestra vida. Número 7, ya me lo terminamos. Número 7. ¿Saben? Esta persona preguntó si la gente que está en el cielo sabe lo que pasa aquí en la tierra. ¿Sabe la gente en el cielo lo que está pasando en la tierra? A ver, pregúntate. ¿Cuántos creen que la gente ahí arriba sabe lo que está pasando aquí abajo? Levanta la mano. ¿Ok? ¿Cuántos creen que los que están ahí arriba ni cuentas lo que está pasando acá abajo? Como la primera pregunta sobre los mascotas, ¿cuántos no le importa? No es cierto. ¿Sabes? Para alguna gente les conforta pensar que la abuelita los está mirando, o sus padres. Es que yo sé que mi papá me está mirando de ahí arriba. Incluso hay quien le echa ganas. No, es que le voy a echar ganas porque mi mamá me está viendo desde el cielo. Bueno, si eso te conforta en creerlo, créelo. Porque sí dice la Biblia que tenemos una gran nube de testigos que nos está rodeando. Hebreos capítulo 12. Ahora, que ellos sepan lo que está pasando aquí abajo. Mira, acabamos de preguntar si tendremos recuerdos cuando estemos allá arriba. Y dije dos cosas: hay recuerdos negativos y recuerdos positivos. No queremos tener recuerdos negativos. ¿Cómo usted cree que se sintiera un ser querido tuyo viéndote a ti luchando acá abajo contra algo difícil? ¿Tú crees si tu mamá es como la mía, no estuviera en paz en el cielo pensando en qué se metió su hijo? ¿Me entiendes? Mi mamá estuviera enfadando: Jesús, pero mira, ayúdalo a Jesús, que no le pase eso. No, así estuviera mi mamá, porque así era mi mamá. Entonces imagínate todas las abuelitas y las mamás y los papás de arriba cuidando a los nietos desde allá arriba. No, dice que Él manda a sus ángeles cerca de nosotros para que nos cuiden todos nuestros caminos, para que nuestro pie no tropiece en piedra. En realidad, posiblemente sepan. Alguien dijo: cuando llegue ahí arriba le voy a pedir a Dios que me muestre la pantalla de mi vida y no sé qué. Bueno, yo no sé si así va a ser. Como no sabemos, pues tenemos que dejar esa pregunta como en el no sabemos. Pero es una buena pregunta que alguien hizo. Miren lo que dice Hebreos 12:1. Dice: por lo tanto, ya que estamos rodeados de una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impide correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Ahora, ahí no dice que nos está mirando, porque a veces pensamos que un gran estadio, nosotros estamos en la carrera y ellos están ahí arriba diciendo: vámonos, dale, tú puedes. Yo no sé, pero no que se lo diga, eso no es bíblico en sí. Eso lo hemos dicho nosotros. No, que ya nos están diciendo, animándonos que siga corriendo, siga adelante. Mi Biblia dice a mí en Hebreos 10, 25, 24 y 25: no dejemos de congregarnos en la iglesia, como muchos tienen por costumbre, y más cuando veas que aquel día se acerca, y anímense los unos a los otros. Sí, yo no creo que alguien ahí arriba me está animando, excepto el Señor y sus ángeles. Pero aquí en la tierra espero tenerlos todos ustedes motivándome a mí. Amén. Y yo motivándolos a ustedes. Entonces, ¿sabrán la gente allá lo que está pasando aquí? No creo. La verdad, no creo. Ahora, antes de terminar, tenemos una pregunta más que queremos hacer. Antes de hacer esa última pregunta más, quiero preguntarles: estas 3 semanas hablamos de la muerte, hablamos del infierno, hablamos del cielo. Si se acuerdan, la primera semana yo decía algo: si realmente creemos lo que decimos creer, debería cambiar cómo vivimos.
Incluso les di una frase hace 3 semanas que era: lo que tú opinas o lo que tú crees acerca de la muerte y la eternidad determinará cómo tú vives todos los días de tu vida. Se le hago esta pregunta. No sé si has oído tú estas charlas con seriedad. No sé si has pensado en lo que hemos estado predicando, si le ha llegado al corazón a algunos, pero debería cambiar cómo pensamos. Debería cambiar cómo vivimos. Debería cambiar la forma que hablamos. Entonces la pregunta es, hasta hoy, ¿cómo te ha ayudado un poquito esta charla? Si crees que el infierno existe, deberíamos buscar a nuestros amigos y familiares que están perdidos. Si creemos que el cielo existe, debemos cuidar nuestra fe, tomarnos de su mano y no soltarlo para nada. Última pregunta, antes de irnos hoy. Son mis amigos motociclistas que me están buscando allá afuera. Ahorita voy y diles. Pregunta número 8. ¿Existirá más de un camino al cielo? ¿Existirá más de un camino al cielo? No sé cuántos de ustedes conocen a un pastor que se llama Joel Osteen. ¿Alguien ha oído de él? Se parece a mí, nada más que tiene mucho dinero. Pelo chino, Houston, Texas. Su papá se llama John Osteen, un gran hombre de fe, un gran hombre de Dios. No sé si saben, él nació en un hogar cristiano muy bendecido. Su papá salió de la pobreza, de la ruina, prosperó mucho. Su hermana, si no conocen la historia, su hermana tenía lo que llaman huesos de hule. La hermana de Joe Osteen se arrastraba en el piso, se daba vueltas porque no podía caminar. Sus huesos no tenían firmeza, eran como hule. Se hacía del baño, de cierta edad todavía en el piso, no podía incorporarse. Dios la sanó completamente. La mamá tenía cáncer, Dios la sanó. Él viene de una raíz de fe muy fuerte. Pero tristemente un día le hicieron una pregunta en televisión. Y le preguntaron que si él creía que Jesús era el único camino al cielo. Y sorprendió mucho su respuesta. No sé si alguien alguna vez ha oído la entrevista que le hizo Larry King, pero una mujer hasta llamó para atrás y le dijo: Joe, quiero darte gracias por tu vida y tu ministerio, nos motiva y eres muy positivo. Pero ¿por qué evadiste la pregunta que te hizo Larry King acerca de si Jesús es el único camino? La Biblia misma nos enseña que Jesús es el único camino. Y si tú miras, bueno, yo lo estuve viendo otra vez ayer, lo abrí para mirarlo. Cuando él dice 2 veces, no sé. Y como un hombre que tiene 45,000, 60,000 personas en su iglesia, no sabe y no sabe. Bueno, no es que no sabe, es que sencillamente no es políticamente correcto, y más en Estados Unidos, decir solo hay un camino al cielo. Juan 14:6 dice: Jesús le contestó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Yo creo que un niño de 6 años de edad puede entender ese versículo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre a menos que sea por medio de mí. Hechos 4:12 dice: en ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podemos ser salvos. En ningún otro hay salvación. Eso también significa que ninguna otra persona, ninguna otra religión, ningún otro camino, como tú me decías antes, me acuerdo de niño, todos los caminos nos llevan a Roma. Bueno, todos los caminos te pueden llevar a Roma, pero no todos los caminos te llevan al cielo. Y es muy difícil hoy día, escúcheme bien, que tú digas que hay una verdad absoluta. La gente no le gusta que tú digas que hay una verdad absoluta. Decir que solamente hay un camino al cielo cuando hay miles de religiones. Decir que hay un camino al cielo cuando hay miles de fees. Es políticamente incorrecto que tú lo digas, pero bíblicamente correcto. Solamente hay un camino. Y a la gente le cuesta mucho, porque no quieren renunciar lo que un papá le dijo, lo que una mamá le dijo, lo que un abuelo creía. La pastora y yo tuvimos un pequeño debate ayer. No debate doctrinal de que si Jesús es el único camino, no.
Yo sencillamente le decía a la pastora que venir a la iglesia en sí no te salva. Y ella, bueno, me decía, es que no le quitemos el valor y el poder a la iglesia, es verdad. Pero si tú vienes a la iglesia sin tener a Jesús, el puro hecho que llegaste a la iglesia no te dice que te salvaste. ¿Entiendes? Para que tú seas salvo, tú tienes que arrepentirte de tus pecados, reconocer a Jesús como tu único y suficiente Salvador, aceptarlo en tu vida y darle un cambio, un giro de 180 grados y caminar en la dirección opuesta y cambiar tu forma de pensar para ser salvo. Mucha gente hoy no quiere la salvación porque implica sacrificio, porque implica dejar de hacer cosas. Bueno, entonces se van a perder, porque no es una religión la que salva. Una religión no va a salvar a nadie. Ahora, la iglesia, venir a la iglesia te da herramientas para salvarte, pero no te salva. Lo que te salva es lo que dice Romanos 10. Si crees con tu corazón y lo confiesas con tu boca, serás salvo. Entonces es importante saber, solamente hay un camino. Si tú quieres ir al cielo y pasar la eternidad con Jesús, pasar la eternidad en la presencia de Dios, estar vivo eternamente, tienes que decidir en vida seguir a Cristo. Porque ya muerto, hablamos ya, nada se puede hacer por ti.